Meilán. Adelante. Ya lo habíamos adelantado, así que atención en casa. Hoy va a ser una entrevista bien interesante. Hay una propuesta de reforma a la ley 45. Pedro Meilán está con nosotros, administrador de Acodeco. Pero antes de entrar en detalle de la propuesta que ustedes están elaborando, quiero que me explique qué fue lo que pasó en la frontera con Costa Rica. Nos llegaron los reportes de denuncias de que se estaban vendiendo tanques de gas de 25 libras. Ustedes acudieron y se han encontrado una serie de anomalías allá en ese sector. Ante todo, gracias Castalia y a todos los televidentes. Sí, mira, es un poco penoso y te voy a explicar. Nosotros nos dimos cuenta hace como 15 días a través de Senafron de que se capturó un camión de gas, en este caso de una distribuidora de Tropigas, que quiero decirte algo y es bien importante mencionarlo. En el caso de Tropigas, ellos han venido denunciando esto, ya tienen como 2 o 3 años, están denunciando que hay personas inescrupulosas que están trasegando ese gas de 25 libras. Y esto es importante mencionarlo para que la gente tenga idea de lo que está ocurriendo. ¿Qué ocurre? Este tanque de 25 libras, Castalia, debe costar $16. Pero el gobierno nacional, el Estado, subsidia este tanque para que el pueblo panameño lo tenga 467. ¿Y los subsidios de quién son? Del bolsillo de todos nosotros. Entonces nosotros subsidiamos este tanque para las personas que menos tienen, y por eso que ustedes ven que Acodeco fiscaliza que no lo usen en estaciones en restaurantes, no lo usen en diferentes cosas. ¿Qué es lo que se sospecha o el indicio que hay? De que agarran el tanque, lo ponen en ciertos puestos en frontera y se lo venden al lado tico. ¿Por qué lo venden al lado tico? Porque el lado tico cuesta $25. Y lógicamente no se lo están vendiendo al precio de acá, sino que le están vendiendo ese tanque mucho más caro y están lucrando con el dinero de los impuestos tuyos y míos y el esfuerzo que hace el gobierno para que ese tanque le llegue a los que menos han necesitado. Fíjate que de alguna forma este subsidio es el subsidio más alto que tiene el Estado en millones de dólares para ayudar al pueblo panameño. ¿Qué ocurre? Como se dio esa situación, Acodeco con el MISI, Senaprom, aduanas, nos reunimos en Chiriquí y tomamos una determinación de que, bueno, vamos a chequear esto a ver qué es lo que está ocurriendo. Y nos fuimos a frontera. Y de 13 lugares que visitamos, 5 establecimientos. Inclusive algunos eran de 3x2, habían 80, 100 tanques de gas de 25, más nada, de Panamá. Y que se vendían solamente hacia el lado tico. Entonces, ¿cómo es posible que un tanque nacional solamente se venda hacia al lado tico y tú nada más te dediques a esto? Entonces ya encontramos tanques Tropigas, Panagas. Entonces, lógicamente, y quiero dejarlo claro, en esto no quiere decir que las empresas estén involucradas en esto, sino que en alguna forma el que funge como distribuidor. Distribuidor puede saber qué es lo que está ocurriendo. Y no solamente esto, cuando llega el MISI, llega bomberos y demás, porque nosotros como Acodeco no tenemos permiso para llevarnos esos tanques los retiran los bomberos. Sí, porque me imagino que se refiere usted a las declaraciones de... Que la señora esta que salió en televisión, que no la conozco, que fueron inclusive hablando de política y demás. Señores, a mí me resulta absurdo que una persona salga en televisión a tratar de decir que uno pertenece a partidos políticos que no puedo ni siquiera por ley, y aparte de eso a tratar de decir que están jugando con su pan. O sea, esto es como que si alguien esté cometiendo un delito y un policía lo agarre y hay que votar al policía porque está jugando con el pan del otro. Señores, ustedes lo que tienen que hacer es suspender este tipo de prácticas si lo están haciendo porque hay una investigación. Yo mandé todas estas actas a Contraloría y al Ministerio de Economía y Finanzas con el fin de que ellos hagan el análisis de lo que corresponde. ¿Y hay personas identificadas ya? Por supuesto, ahí los viste en televisión defendiendo su pan y demás. Para aparte de la señora. No, aparte de las... Bueno, no es que no solamente señora, son 5 establecimientos que se agarraron. Y en estos establecimientos se les retiraron los tanques de gas porque los bomberos determinó que no tenían los permisos de seguridad para esto. Y un problema de seguridad también. Y el MISI también, en alguna forma levantó las actas porque no tenían permiso para operar ese tipo de negocio. Entonces, ¿de qué estamos hablando? Estamos hablando de personas que están incumpliendo la ley y olímpicamente han venido acá a tratar de decir de que los funcionarios son los que le están persiguiendo su pan. A mí me huele que hay gente detrás de esto y ojalá no haya políticos detrás de esto tratando de apadrinar este tipo de cosas porque esto es un negocio muy rico. ¿Cómo se puede hacer eso, Pedro? ¿De qué? ¿No hay control entonces? ¿Qué tipo de control? ¿O alguien está saltándose un control? Claro, en la frontera lo que vamos a tener que estar redoblando los esfuerzos. Senafron hay que felicitarlo porque fueron los que se dieron cuenta en un inicio. Ahí está aduana, ahí está el MISI, ahí estamos nosotros. Nosotros solamente fiscalizamos que no se utilicen en ciertas cosas, pero yo no puedo retirarlo, lo retiran los bomberos. Tiene que ser en conjunto, esto tiene que suspenderse. Sí, porque se están pasando para Costa Rica a vender a precio altísimo el tanque subsidiado con nuestros impuestos. Algo debe estar pasando. ¿Quién se está haciendo de la vista gorda? ¿Sabes qué es lo más triste? Si aquí hay gente política metida en esto y estos señores andan en estas cosas que no deberían ser hasta que se investigue, bueno, que respondan y vean a ver si ellos tienen razón y pueden demostrar que no es así. ¿Tú sabes qué ocurre si el Estado panameño decide que esa fuga de dinero vamos a utilizarla en otra cosa y a todos los panameños nos queda el tanque de gas de $16? ¿Qué hace esa pobre ciudadanía panameña? Por eso que le digo a veces a los políticos, ustedes no saben las metidas de pata que hacen a veces. ¿Cómo es posible que
que estemos tratando de lucrar con el impuesto, con el esfuerzo que hace el gobierno, con el esfuerzo que haces tú, yo y todos los ciudadanos del tanque de gas de 25 libras para que la gente que menos tenga. Entonces, si el Estado decide, ven acá, si aquí esto se está fugando para otro lado y no lo está recibiendo quien lo reciba, elimínalo y vamos a usarlo en un lugar donde podamos fiscalizar mejor para ayudar. Entonces, ellos van a salir a decir, espérate, ¿para ver cómo te ayudamos? Claro que no, Castalia. Okay. Entonces, de eso se trata. Entonces, eso ya está en las autoridades competentes, Contraloría y MEF. Claro, se está mandando, ya si hay que mandarlo después posteriormente al Ministerio Público de Paz, que ellos respondan y que vayan a responder y den las explicaciones. Pero yo no me puedo entender cómo en un local de 3x2 hay 80 tanques de gas y solamente hay venta hacia el lado óptico. O sea, yo quiero que me expliquen esto. Entonces, esto también enseña a que hay que buscar mecanismos, y nosotros hablamos con la Cámara, para que estos tanques sean individualizados, para nacionales, y ver si se le pone etiqueta, copunes. Hay que buscar algún tipo de mecanismo para que esto no ocurra. Ok, vamos a cambiar de asunto y qué bueno que me aclare la situación de los tanques de gas allá en la frontera con Costa Rica. Y a partir de este momento, el que tenga alguna pregunta sobre el contenido de esta propuesta de ley que va a reformar la ley 45 que rige a Codeco, a partir de este momento vamos a hacerlo. Claro. La primera pregunta es, ¿qué lo lleva a usted a proponer esas reformas y los puntos más importantes que incluye esa reforma? Mira, la Codeco nace ¿de dónde? De la CLICLAC, de la Comisión de Libre de Competencia. La CLICLAC se crea en 1996, a Codeco se crea en el 2006 a través del decreto ley 9, posteriormente se crea la ley 45, un año después, año y medio, se hacen ciertas reformas, producto de que cuando ya las leyes empiezan a funcionar, Castalia, a través del tiempo, muchas de las situaciones empiezan a variar y se empiezan a dar un pocotón de situaciones que no fueron contempladas en el momento por los legisladores. Fíjate que después de eso se crea la ley 45 y después de la ley 45 han habido pequeñas reformas, pero ya han pasado ¿cuántos años? Del 2007 acá, 5 años. Y hemos encontrado una gran cantidad de baches que necesitamos resolver para poder seguir ayudando a los consumidores. Y te explico, mira, tenemos el caso de los precios de publicitados, donde entra propina, precios de pasajes aéreos, precios de vehículos, y te voy a dar un ejemplo específico. Todo el mundo se queda del caso de las propinas. Entonces dicen que porque es obligatoria, además, bueno, es cierto, la propina no debería ser obligatoria, es algo que tú pagas a voluntad de parte y no tienes por qué estar metiendo de eso en la factura, que lo que hace es confundir a la gente. Entonces, tú me sirves bien, yo te doy mi propina, y eso no tiene ningún tipo de obligación. Con esta reforma a este artículo específico, no solamente se resuelve el tema de propina, se resuelve también el tema de esta publicidad que te sale en el internet o en una televisión. Viaje a Madrid por $399. Y usted sale disparado a comprar su boleto a Madrid. Y cuando llega allá le dice, sí, no, pero $399 cuesta el pasaje, pero el impuesto de gasolina, 500. El impuesto de nacionales en no sé dónde, 500 más. Y cuando vas a sumar el pasaje salió $2.000. ¿Es una publicidad engañosa? No, no es engañosa porque no se te contaban los impuestos. O sea, vamos a hacerlo ley. Vamos a hacerlo ley. Entonces, esos 2 puntos por una parte. Vamos a atender la llamada que está. Claro. Buenos días, ¿cuál es su pregunta con respecto a este tema de reformas a la ley 45? ¿Aló? ¿Aló? Sí, bienvenido, buenos días. Buenos días. Adelante. Sí, mire, para decirles en cuanto a lo de los tanques de gas, ya Senafron sabía eso de los tanques de gas en Finca Balsa, donde estaba un puesto de Senafron. Allí al lado vendían tanques de gas y ellos sabían y nunca dijeron nada. Okay. ¿Por qué hasta ahora vienen a denunciar eso? Así que para que vayan sabiendo eso los de Senafron, ellos ya eso es viejo. Eso tiene más de 10 años de estar en eso. Uy, imagínese, ¿desde cuándo? O sea, bueno, es importante que se atienda entonces. Pero lo más importante, Castelia, mira, ese es un ciudadano, se ve que es un interiorano del área, gente humilde, que está diciendo, ven acá, desde hace tiempo están jugando con este dinero y hay gente lucrando, están negociando, eso tiene que acabarse. Bueno, entonces, seguimos. ¿Qué otros puntos modificaría la ley? Tenemos el caso de los billetes de 100, ¿te acuerdas del problema que hubo, que no recibían? Bueno, hacerlo también, aunque hay siempre la superintendencia de bancos mandó una resolución que decían que son billetes los cuales tienen que negociarse en el mercado panameño. Tenemos el caso de que estamos las concentraciones económicas haciéndolas en alguna forma que sean obligatorias, por lo menos la notificación, hasta cierto umbral. O sea, 2 empresas se van a fusionar, se van a comprar, que la Codeco pueda verificar que esa unión no vaya a crear un monopolio, vaya a crear algún tipo de mercado. Estamos también con una oferta que es muy buena para la Cámara y para los consumidores y para la institución. El caso de las multas por productos vencidos sin fecha de vencimiento, las multas de metrología, cuando te agarro contenido neto malo, la balanza, lo que hay ahora es que yo te levanto un acta, usted viene a hacer un descargo, después del descargo te sanciono, usted me apela, lo notifico de nuevo, viene a levantar. De ahora en adelante lo que vamos a hacer es una tabla
de las sanciones, cuáles son los valores de las mismas, y si yo te agarro a ti con tantos productos vencidos, bueno, eso te cuesta $500. Entonces, directamente. Directamente. Entonces, el derecho a reclamar es a través de un escrito, que es único. Eso va a aliviarnos carga a nosotros y también al comercio, porque el comercio también no tiene que estar gastando en tantas idas y vueltas. Y tenemos también los casos de las constructoras. Vamos a hacer una modificación. Ese es el que más... es el más sonado. Fíjate que los demás la gente... Ha pasado desapercibido prácticamente. Y fíjate, estamos también transformando el tribunal, el caso de las prácticas monopolísticas, los casos que hay en los tribunales, lo estamos llevando a un tribunal administrativo para que nosotros Entremos fallemos. en detalles en el tema de las viviendas y apartamentos. O sea, ¿qué han detectado ustedes que obliga a plantear reformas en ese sentido? Mira, hay varias cosas que hay que atacar. Mira, nosotros recibimos una gran cantidad de quejas. Pero fíjate, Castalia, yo recibo una gran cantidad de quejas, pero a la oficina mía nada más va el 5% de la población. Por diferentes motivos. Uno, porque no creen en instituciones públicas. Dos, porque no tienen los recursos para ir. Otros, porque no saben. Pero ¿Me da pereza? Sí, lo que sea. Vamos a hacer algo. Antes de seguir el tema, vamos a atender otra llamada que está ahí esperando. Buenos días. De Río Abajo nos llaman. Buenos días. Sí, buenos días. Adelante. Sí, detenido Pedro Meilán. Eso es ya costumbre y una modalidad a diario que estas empresas constructoras no cumplen, y tú ves pues que ellos dicen que tu oficina de protección del consumidor se ríe y no hace nada, y estas empresas siempre abusan. Inclusive, Pedro Meilán, mira, yo tengo una compañera que ya tiene 7 meses, está esperando un apartamento y no se lo entregan, y ya te está pagando alquiler, y esta empresa viene usted pues, y ellos luchando y no hacen nada, y tenido Pedro Meilán, y eso está perjudicando mucho, igual que las empresas rajaduras que no cumplen y no hacen nada y no le pagan, y ellos pues sufren eso. ¿Y cómo hacen para obligarlo a eso? ¿Hasta cuándo? Sí, hay dos cosas que están pasando. Uno, que todos sabemos que el precio de las viviendas se ha disparado con el argumento de que aumentó el cemento, que aumentó el acero, que la mano de obra también aumentó con las últimas modificaciones y aumentos de salario. Ahora te hago una pregunta del aumento. Pero, ¿qué valor agregado ha ganado el consumidor de todos esos aumentos? Ninguno. Nada. ¿Sabes por qué te hago la pregunta, Castalia? Porque casualmente las inmobiliarias están tratando de manifestar, primero, que la Codeco no tiene la cantidad de quejas suficiente y son poquita gente. Y yo te estoy diciendo, a donde mina más bien el 5%. Aparte que esta reforma no es por las quejas, sino porque hay baches que hay que resolver. Y eso es bien importante. Y segundo, porque dicen que se le va a encarecer en alguna forma al consumidor la vivienda. Pero si tenemos más de 10 años de estar recibiendo nada más aumentos, a mí no me importaría como consumidor que eso me costara un poquito más, porque lo que sí voy a saber es que mi plata está segura, que no es lo que le está pasando actualmente a muchas personas, que dan unos abonos y después que dan los abonos, el constructor se pierde, la plata no aparece, o los abonos son utilizados en otro proyecto, o son utilizados para el terreno, para la publicidad, que esos abonos no pueden ser utilizados para eso, no para hacerme mi apartamento o mi casa. De eso ¿qué es lo que se le trata. está pasando al señor? Claro, por supuesto, y por eso que son las demoras que hay. ¿Qué pasa con la calidad de los materiales que están utilizando? Bueno, rajaduras en edificios. Claro. Aquí ya no están llegando reportes de gente que vive en edificios, tiene 5 años de vivir ahí y ya todas las paredes están rajadas. Bueno, esos son, mira, los dos temas específicos que estamos tratando de analizar son, uno, el caso de los abonos. Dos, el caso de todas estas filtraciones y rajaduras que Premier Plaza en calle 79, San Francisco, sí, es el caso que me está y lo más probable es que no ha entrado a Codeco. Este señor que llamó tampoco ha ido a Codeco. Lo que no han entendido los señores de las promotoras es que la ciudadanía en general tiene un mal síntoma con respecto a lo que... Por ejemplo, voy a poner mi ejemplo. Yo compré casa con Provivienda, pero no fue hasta el año pasado que inventé extender el servicio de cable, para un ejemplo, y se lo digo yo, ya no puedo hacer nada, porque ya llevo creo que 10 años de vivir ahí. Cuando levantan el cielo raso de mi casa, me doy cuenta que toda mi casa, del cielo raso para arriba, en toda la casa, no está repellada. No está repellada, el repello no existe. Yo no sé en los otros vecinos en la Riviera de Don Bosco si les ha pasado igual, pero en mi casa el repello no existe. Ahí hay problemas de cucarachas, problemas de filtración de agua, problemas de cualquier cantidad de alimañas que se mete porque no repellaron la casa completamente y eso me crea... Mira lo que estamos analizando. Un problema. O sea, ¿cómo hago yo a estas alturas si ya yo no puedo reclamar? Ya después de 10 años no reclamo. No puedo reclamar. Porque los reclamos hasta 10 años son por daños estructurales, vicios ocultos que son peleados en tribunales. Pero te explico qué ha ocurrido porque acá es importante que la gente sepa qué estamos atacando. Estamos atacando este abono que da un consumidor, que no puede ser utilizado por un promotor ni en el terreno, ni en la publicidad, ni en los planos, si ese es el dinero mínimo que debe tener un promotor para arrancar su proyecto en la preventa. Y estamos tratando de proteger estos dineros después de comenzar la obra, porque muchas veces ya el banco da el préstamo interino hipotecario
y el consumidor no recibe el bien y empiezan a utilizar estos dineros y la obra se suspende y el tipo queda sin dinero y reclaman a quien tú quieras. ¿Y qué es lo más triste del asunto? Que es el otro pedazo. Al final, cada vez que construyen, utilizan una sociedad anónima distinta. Entonces se llama ABSA. Apenas entregan el último apartamento, cierra la sociedad y tú no tienes a dónde reclamarle a nadie. O sea, se modificaría eso y Claro, se esas impediría. son otras de las medidas que estamos utilizando, inclusive para que los miembros de la Junta Directiva, que por lo regular no son los dueños, a veces son las personas que barren y que trapean y demás, se le metan sanciones obligatorias penales y civiles en caso tal de que no aparezcan para ser responsables de los daños. Es más, lo que estamos implementando también es que se haga responsable la promotora solidariamente con los constructores, con todo el que tenga que ver y con el que pidió el préstamo, porque el verdadero dueño de una sociedad de esta es quien pide el préstamo. El banco no le da plata a una sociedad acabadita de abrir. El banco le da dinero a la persona que la respalda. De esto se trata. Esas quejas no solamente son aquí en Panamá, sino también en el interior. Tenemos llamada de Peronomé, creo que es la llamada. Se cayó la llamada. Bueno, el amigo que nos estaban llamando, pero no me aprovechemos allí. Y es importante lo responsable que estamos siendo. Fíjate, hemos ido al CONEP, hemos ido a la Cámara, hemos hecho las averiguaciones el 19 de pero julio. hay preocupación por parte de las promotoras de vivienda. Pero bueno, si la preocupación es grande, que salgan, hagamos un debate público, llamemos a la gente que está afectada para que se den cuenta de qué está ocurriendo y que digan cuáles son las preocupaciones para nosotros decirlo. No estamos reuniéndonos con los bancos, con las fiduciarias. A todo el mundo le ha encantado la figura. Porque hasta quedan protegidos todo el mundo y queda esto más transparente. Esto es un mercado que tiene que ser transparente, que las personas sepan que sus cosas están protegidas. Restablecimos la comunicación. De Peronomé la llamada. Buenos días. Buenos días. Dios le bendiga a todos por ahí. Oiga, mire, le hablan de acá de las lomas de Peronomé. Acá hay un chino que todos los días sube los precios. Ahí hay un chino que la galleta saltina, la chiquita de 25-30 la tienen 45 centavos. La leche ideal allá va por 60 centavos. Entonces, esto, por acá no funciona la fuerza y demanda. Porque todos son chinos y nada más hay solo chinos. Entonces uno tiene que comprar de todas maneras porque es lo único que está por aquí. ¿Qué freno habrá para eso? Bueno, es el tema de los alimentos, de los precios de las comidas. Y para por lo menos dar una respuesta al señor. ¿Y de la comida no incluye nada de esa reforma? No, no, yo no. Recuerden Eso es harina otro costal. Sí, es que recuerden algo. Para tocar un pedacito el tema, recuerden que las regulaciones de precios, ya eso es lo que está llamando el señor, son políticas económicas dictadas por los estados. Nosotros como autoridad de competencia seguimos las políticas económicas. Esas son decisiones que tienen que venir del que dirige, del Ejecutivo y demás. Y nosotros, inclusive, Castalia, esto lo hemos discutido tú y yo aquí, tras bambolina, no recomendamos las regulaciones de precios y por muchos motivos. Fíjate que en América no hay regulaciones. Lo que hay que hacer es un poco de cosas más que yo creo que vamos bien encaminados con las Jumbo. Hay que abrir más mercados periféricos, te lo he dicho. Es lo que hace falta. Es lo que hace falta. Hay que abrir un mercado en el área este, un mercado en el área oeste, un mercado en San Miguelito, que la gente tenga acceso a alimentos más económicos, haya más competencia. Claro que sí. Entonces, estos lugares... Sí, porque si nada más tenemos 3 chinitos en una barriada, no nos queda de otra que comprarle a los chinitos. Entonces, de las decirle a las barriadas. personas qué es lo que hay que hacer. Decirle a las personas, señor, usted tiene que buscar el precio más económico, tiene que ver cómo... La gente no entiende de esto cuando le está costando en el bolsillo, pero es la salida. Volvamos al tema de la Ley 45 ya para finalizar. ¿En qué etapa de elaboración está y cuándo veremos esto presentado en la Asamblea? Nosotros ya hicimos reunión, te decía, el 19 de julio en la Cámara de Comercio va a venir un representante de Colombia, de fiduciarias, otro de banco, para dar la explicación cómo ha cuajado esto en Ecuador, en Colombia, en España, para que no vean que esto es de que nosotros lo traímos enmarcado para acá. Le dimos un periodo a través de la CONEP y de la Cámara a los diferentes gremios para que opinen sobre toda la ley, incluyendo a las personas que tienen que ver con promotoras, para el 30 de julio. 30 de julio van a traer una contrapropuesta, nos sentaremos, vamos a ver qué podemos consensuar y si no, la otra contrapropuesta es el 15 de julio, a través de una resolución a Codeco tiene que dictar el aumento, cómo se va a hacer el aumento de materiales y de esta forma nosotros poder decirle vamos a hacerlo de esta manera o de otra forma. Voy a regalarle un minutito más, como dice mi amigo Lin Yuen La Ñapa.